tal, hermano? Bendiciones para todos ustedes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el horario en que nos estén escuchando, en que nos estén viendo. Sean bienvenidos a esta transmisión en vivo especial con nuestro invitado, con nuestros invitados, mejor dicho, solo que el hermano Rosendo ya lo hemos tenido en un par de ocasiones. El hermano Rodrigo también, él es el invitado de hoy, ¿no? El hermano Rodrigo Andrés Calvo, apologista católico. Ya hemos compartido en otras dos ocasiones con el hermano Rosendo en una ocasión sobre las, como en dos o tres ya también, en otros temas. Entonces sean bienvenidos a este tema especial que hemos querido compartir el día de hoy, el tema que ustedes han elegido a través de las encuestas que les hemos hecho por medio de este grupo de Facebook, Biblioteca de Apologética Católica. Bienvenidos a los hermanos que se van a unir también a través del canal de YouTube, llamado el mismo nombre, Biblioteca de Apologética Católica, y del canal de YouTube de nuestro hermano Rodrigo Andrés Calvo Bernal, que se llama Rodrigo Andrés Calvo. Bendiciones para todos los que se van a ir uniendo a esta transmisión, y vamos a comenzar con el tema. El tema de hoy es un tema muy interesante, al mismo tiempo que es muy polémico, discutido tanto por nuestra iglesia católica como por las demás denominaciones protestantes, y es el tema de la sola fe, que si salva solo la fe, que si no se necesitan obras, que si sí se necesitan obras, en fin, todo eso lo vamos a discutir, o no a discutir, sino a tratar de dialogar, de aclarar en este tema, y para ello quiero darle entrada para que comience a nuestro hermano Rosendo Puga, así que lo dejamos, hermano. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos, buenas tardes, hermano Milton, hermano Rodrigo, un privilegio de estar aquí, de compartir con ustedes. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, y es un tema como bien usted nos acaba de mencionar, hermano Milton, qué importante, que se genera muchas veces muchísima confusión, muchos errores de interpretación. Sin embargo, nuestra Santa Iglesia en su infinita sabiduría nos enseña, nos ayuda a aprender, a estudiar, a profundizar más en este conocimiento. Lo importante aquí pues es versículos como Romanos, lo iremos dando a conocer a lo largo de esta charla. Citas como Romanos, como Efesios, que utilizan nuestros hermanos para decir que nosotros, que todo cristiano somos salvos por la fe, por la sola fe, y no por las obras. Entonces, qué importante es profundizar, como les vuelvo a repetir, viendo, por ejemplo, en la carta a los Efesios. Permítame tantito. Aquí en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 9, utilizan nuestros hermanos separados, que dice: ustedes han sido salvados por la fe, y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Si aquí nos fijamos, dice aquí literalmente que no es por obras. Sin embargo, aquí a lo que se refiere es las obras de la ley, que es lo que, a ver si podemos también irlo profundizando un poquito, las obras de la ley de los judíos, a eso se refiere, y no a las buenas obras. Si nos dirigimos un poquitito más abajo, aquí en el versículo 10, dice: lo que somos es obra de Dios, hemos sido creados
en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Entonces, aquí, incluso, a ver si podemos también profundizar un poquito con la carta a Santiago, se refiere a las obras de caridad. Ahí sí es la fe y las obras. En citas como estas que les estoy mencionando, de Efesios y también de Romanos, ahorita lo mencionamos un poquito más adelante, se refiere a las obras de la ley en el tiempo de los judíos, un poquito más específico, los que se llamaban los judaizantes, ¿sí? Los judaizantes, que incluso se menciona en Gálatas, capítulo 2, versículos 16. Quiero hacer una pequeña pausa, hermano Rodrigo, que si nos puede compartir un poquito más. Claro, hermanito. Bueno, vamos a ir suavecito con este tema. Hay cosas muy interesantes si nos vamos a analizarlo a fondo este tema. ¿Qué es lo que enseña la iglesia? Que nosotros somos salvos solo por gracia. ¿Qué significa ser salvos solo por gracia? Que por el amor de Dios, ¿sí? La gracia viene del caris, de la palabra caris, que es amor. Es un amor incondicional, un amor inmerecido. Por ese amor de Dios que quiso salvarnos, somos salvos. O sea, somos salvos por la gracia. Por medio de la fe, dice Efesios 2:8. Y entonces cualquier católico que lea eso dice, no, pues estoy perdido. Porque acá el protestante dice así, pues habéis sido salvados por la gracia, ¿de acuerdo? Mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino es un don de Dios. Entonces dicen, tampoco viene, el 9 dice, tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. Entonces, claro, el protestante dice, claro, ¿sí ve? Somos salvos por la gracia. Muchos se confunden y dicen somos salvos por la fe. Entonces, hay que tener en claro unos términos aquí que son distintos, aunque están íntimamente relacionados. La salvación, ¿sí? Que es, digamos, es el acceso a la vida eterna. Esa es por gracia. Pero hay otra cosa que se llama la justificación, que está relacionada con la salvación, pero es distinto. La justificación es digamos, las cosas o los elementos que el Señor, desde el comienzo de la humanidad, puso para que el hombre las utilizara, y en el juicio final, Jesucristo, con base en que si esa persona utilizó o no utilizó estos recursos que Dios le puso, lo declare justo ante el Padre. Eso se llama justificación. En el juicio final dirá Jesús, mira, él tuvo fe en mí y él hizo buenas obras, entonces yo lo declaro justo. Entonces el Padre, por la sangre de Cristo, somos limpiados y pasamos al cielo, o en este caso al proceso de limpieza, que es el purgatorio. Bueno, pero ahí no vamos a hablar del purgatorio. Entonces, la salvación es el paso, pues, a la vida eterna, pero la justificación es un pasito antes, es en el juicio, donde Jesús es nuestro abogado y nos dice ante el Padre, miren, él sí fue justo por esto y esto y esto. Ahora, somos salvos otra vez por gracia y somos justificados por fe y por obras. Pero entonces, ¿cómo podemos explicar esto a la luz de Efesios 2, 8 y 9? Si ahí nos está diciendo que somos salvados por gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino es un don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. Entonces dice, sí, solo justificados solo por la fe, no por las obras. Espera un momentico. ¿Por qué clase de fe es que somos justificados? Por la fe viva.
Y Santiago nos dice que la fe sin obras es una fe muerta. La Biblia nos habla solamente de dos tipos de fe, viva o muerta. Entonces la fe viva, pues es una fe con buenas obras. Una fe muerta es una fe sin obras, como lo dice Santiago. Entonces, pareciera que hubiera aquí una contradicción. Entonces, ¿por qué en el versículo 9 dice que no viene de las obras para que nadie se gloríe? Y se supone que la fe viva tiene obras. ¿Cuál es el problema? El problema es identificar qué tipo de obras habla en Santiago y en Efesios 2:8. En Santiago nos habla de las buenas obras, o sea, las buenas obras vienen acompañadas de la fe, ¿ok? Vienen unidas perfectamente, y a eso se le llama fe viva. Fe y obra se llama fe viva, ¿ok? Fe sin obras se le llama fe muerta, fe sin buenas obras. Ahora, en Santiago 2:9, como lo dijo nuestro hermano muy claramente, Rosendo, esto se refiere a las obras de la ley. Obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? Que los protestantes suelen confundir con las buenas obras. Las obras de la ley eran las obras del Antiguo Testamento, que están consignadas en el libro del Levítico, del Éxodo, del Deuteronomio, sobre todo. Deutero significa segunda y nomio ley. Entonces son las obras de la ley, como por ejemplo prohibir que el hombre de testículos aplastados pueda entrar a la congregación. O como dice la ley, si un hijo es rebelde, llévenlo ante las autoridades. Las autoridades lo llevarán afuera de la ciudad y entre todo el pueblo lo matarán a piedra, lo apedrearán. Esas son las obras de la ley de Moisés, que tiene 618 mitzvot o preceptos, ¿ok? A esas obras es las que se refiere Efesios 2:8, que no somos salvos por esas obras, las de la ley. Y se los voy a comprobar, porque digamos que los hermanos protestantes dicen, es que no tiene que ser por fe, no por nuestras obras, porque nosotros no podemos alcanzar la salvación. Ojo, vamos a leer Efesios a ver si las obras son nuestras, las buenas obras son nuestras, ¿sí? Y la fe es nuestra, o viene de Dios. Los voy a invitar a que leamos este Efesios y le voy a dar el paso, lo leemos con atención y de ahí le doy el paso a mi hermano Milton, que tan amablemente me ha invitado. Vamos a leerlo, dice, pues habéis sido salvados, versículo 8, por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros. O sea, la fe viene ¿de quién? De Dios. Esto no viene de nosotros, sino que es un don de Dios. Entonces la fe viene de Dios, no es nuestra. Oh. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. Vamos a ver más adelante qué obras son. Dice el 10, en efecto, hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras. Mire que acá nos habla de las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Las buenas obras, miren Efesios 2:10, dice que Dios dispuso de antemano unas buenas obras que practicáramos. No son nuestras buenas obras, también provienen de Dios. La fe y las buenas obras provienen de Dios. Pero sigamos leyendo para descubrir a qué obras dice Efesios 2:9, que no es por obras para que nadie se gloríe. Vamos a mirar si es a las buenas obras o a qué. Efesios 2:11, aquí ya nos dice, nos da una pista. Así que recordad cómo en otro tiempo vosotros, los gentiles, según la carne, llamados incircuncisos, por lo que se llama circuncisión, por una operación practicada en la carne. La circuncisión, o sea, cortarse el prepucio del pene, era una obra de la ley. Está consignada en la ley. Pero vamos siguiendo, vamos a leerlo hasta el 15. Vamos en el 11. Vamos a pasar el 12, el 13, el 14 rapidito porque me interesa que lleguemos al 15. Estabais a la sazón lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel,
extraños a las alianzas de la promesa, o sea, la alianza del Antiguo Testamento, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos, o sea, los judíos y los gentiles, hizo uno, derribando el muro que separaba la enemistad, anulando en su carne, ¿qué cosa? En su carne, la ley de los mandamientos con sus preceptos. O sea, él anuló los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20, ¿sí? Los 10 mandamientos y los 618 misbots, que son los preceptos. Acá dice, anulando en su carne los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley, con sus preceptos, los 618 misbots. Toda la ley la anuló para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo haciendo la paz. O sea, él anuló, que era lo que separaba al pueblo de Israel de los gentiles, el cumplimiento de la ley, de las obras de la ley. Cuando Jesús en la cruz derrama su sangre, él que anula toda la ley. ¿Qué es anular? Bueno, no, eso después bueno, voy a terminar eso, porque en otro texto del Evangelio de Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley, ¿sí?, sino a cumplirla. Hay dos palabras, aquí hablamos de anular, en el Evangelio habla de abolir. Abolir es quitar una ley sin dejar nada a cambio. Por ejemplo, cuando hablamos de la esclavitud y la abolición de la esclavitud, cuando hablamos de abolir la esclavitud, ¿qué fue lo que pasó? Que se quitó la ley que quitaba que regulaba la esclavitud. ¿Y qué se puso? ¿Una nueva ley de esclavitud? No, se quitó y ya, son libres. Eso es abolir. O sea, Jesús no vino a abolir, o sea, a quitar la ley y no dejar nada a cambio, sino que él vino a anularla, lo dice Efesios 2:15. ¿Qué es anular? Quitar una ley, decir, esto ya es caduco, y poner una nueva ley actualizada. La nueva ley de Jesús está en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 en adelante, que es la ley del amor. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero bueno, hasta ahí lo dejo porque ya me emocioné. Adelante, hermano Milton, muchísimas gracias. No solo usted, hermano, sino que yo también, o sea, me podría pasar todo el rato aquí escuchándolos a ustedes sin hablar yo, pero bueno, hay que darle. Bueno, no sé si me escuchan bien. Perfecto, hermanito. Bueno, yo quiero empezar con algo básico. Con algo básico. ¿Con qué es? En decir, y esto me encanta hacerlo, no sé por qué, pero me encanta ver cómo las doctrinas de los hermanos no católicos chocan entre sí. ¿Y por qué digo esto? Porque tengo que decirlo, los protestantes sabemos que tienen 5 solas, hoy vamos a hablar de 2. O sea, no vamos a entrar mucho en las 2, sino que más que todo en la sola fe, pero quiero hacer énfasis en esto. Ellos tienen una sola que dice salvo solo por la fe, y otra que dice salvos solo por gracia. O sea, quiero hacer énfasis en esto, ¿por qué? No por las demás palabras, quiero resaltar una, la palabra solo. ¿Qué significa solo? Que no hay más. O sea, que solo eso ya, se acabó. Entonces, ¿por qué digo que chocan? Porque primero dicen que son salvos solo por la fe, es decir, allá no tuviera que haber nada más, ya no tuvieran que agregarle nada más, pero luego dicen que ya no es por la fe, sino que son salvos solo por la gracia. Entonces, defínanse, defínanse. Con esto quiero empezar y quiero continuar diciendo algo que cuando lo estaba estudiando, y de hecho lo saqué de un debate que tuvo el hermano Rodrigo, creo que le quité unos argumentos ahí, es broma, sí lo saqué ahí, pero bueno, el hermano trae más, yo sé que sí. Bueno. Cuenta, pero excelente, me parece muy bien que lo cites. Adelante, hermano. Bueno, quiero exponer que hay 2 obras que anteceden a la fe.
Y quiero, no sé quién de ustedes dos está listo por ahí para que me lea Romanos capítulo 10, versículo 17, que me haga el favor. Romanos 10, Yo, hermano. 17. Sí. Listo. Ok. ¿Quién de los dos entonces? Creo que los dos, no sé quién la tiene. Rosendo, si la tiene. ¿Usted, hermano Rodrigo, o yo? Dale tú, Rosendo, dale tú. Sí, la tengo. Sí, dale. Ok, ¿cuál viene siendo? Repítame, por favor, bien. Romanos 10, perdón. 17. Romanos 10, 17. Muy bien. Dice, así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Bueno, hay otras versiones Hasta ahí llega. que lo traducen. Sí, perfecto. Hay otras versiones que lo traducen, o que no que lo traducen, sino que lo... ¿Cómo? ¿Lo puedo leer yo de la Reina Valera? Hágale, aunque le quitaron sabiduría. Dice así, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ojo, ¿qué son eso? Obras. El oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Recordemos que son dos obras muy importantes. Oír, pero no oír cualquier cosa, sino oír la palabra de Dios. Por eso viene la fe. Entonces, nosotros no podemos anticipar la fe a las obras, porque bueno, recordemos que incluso los ateos hacen obras, es decir, pero no tienen fe. Entonces, la fe puede venir después de las obras, ¿verdad? La fe puede venir después de las obras, porque una persona puede hacer obras sin tener fe. Pero sin embargo, como ya lo dijo el hermano Rodrigo, no se puede decir que uno tiene fe si no tiene obras, porque sería una fe muerta. Entonces nos damos cuenta cómo las obras anteceden a la fe. ¿Cuáles son las obras? Oír. ¿Y oír qué? Oír la palabra de Dios. Ahora, permítanme, voy a buscar más aquí en mis apuntes. Permítanme. No sé si me sigo escuchando, que moví algo por aquí. Sí, se escucha, hermano. Vamos a ver. Ahora, como le decía el hermano Rodrigo, las obras, permítame, quiero leer aquí lo que tengo. La justificación, como yo le decía a él, no son por las obras de la ley, sino por las buenas obras. ¿Y esto dónde lo podemos ver? Vamos a leer ahora Romanos capítulo 3, versículo 20. Hermano Rodrigo, si me hace favor. 3:20. Así es. Listo, muy bien. Entonces dice, a ver, vamos a leer esta, la Biblia de América. Porque nadie será justificado por Dios por el cumplimiento de la ley. O bueno, es que no me gusta más la Jerusalén. Ya que nadie será justificado ante él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Se dan cuenta cómo muchos dicen es que San Pablo contradice a Santiago. No, lo que pasa que en el caso voy a hacer un paréntesis aquí antes de comentar esta cita. En el caso de la cita de los Efesios 2, 8, 9, esa cita se saca de contexto, típico de los hermanos no católicos, ¿no? Para sus doctrinas. Y recordemos lo que dice aquella frase, ¿no? Que un texto sacado de contexto se convierte en un pretexto. Porque, vuelvo y repito, se saca de contexto, ¿por qué? Porque ellos se centran solamente en el versículo 8 y en el versículo 9, pero pasan por alto el versículo 10, que como ya lo señalaron nuestros hermanos, nos manda a practicar las obras que vienen de ¿quién? De nosotros, no, vienen de Dios. ¿Okay? Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que no se contradice el apóstol Pablo con el apóstol Santiago, no,
Lo que pasa es que Pablo predica y en muchas de sus cartas, creo que los hermanos nos van a ilustrar más en eso, seguirá hablando de que las obras que no nos ayudan para nuestra justificación o para nuestra salvación son las obras de la ley, esas no nos ayudan. ¿Por qué? Porque como dice también un pasaje de la Escritura, Jesucristo en la cruz clavó la ley con él. Así es que paso al hermano Rosendo para que continúe. Muchas gracias, hermanos. Sí, de hecho, si seguimos un poquito más aquí hablando sobre ese tema y profundizando más en las citas, tenemos también a Romanos capítulo 2, versículo 6. Dice, Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Fíjense, Él pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Dará vida eterna a quien haya seguido el camino de la gloria, del honor y la inmortalidad, siendo constante en hacer el bien. Ahí está otra vez, las obras. Entonces, ya hemos estado comentando aquí que no es lo mismo las obras de la ley que las obras de caridad, que las obras de misericordia, que ahí sí estamos llamados a llevar a cabo, a hacer. Quería también comentarles sobre el hecho de decir que somos salvos. Si nos vamos también a Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, versículo 13, que lo utilizan mucho también. Hay que tomar en cuenta, dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Aquí se refiere a que no somos, sino seremos salvos hasta el fin, o sea, seremos, ahí viene el sentido, no que somos ya, como se cree también, de que sea por un instante, ya con creer, como dice el padre Luis Toro, ya tan solo con decir aleluya, gloria al Señor, ya con eso, ya en un instante, ya voy a poder, a lo mejor hacer lo que yo quiera, al cabo ya estoy salvado. No, dice que al final, por ahí nos estaba comentando nuestro hermano Rodrigo sobre eso, y una otra cosita que también quisiera mencionar, que pues también es importante, la palabra de la fe sola. Pues el famoso Martín Lutero fue un agregado que él puso de agregar esa palabrita, la fe sola. Y no es así, él le agregó, él le cambió ahí, entonces, por lo tanto, pues es lo que se considera una herejía, que herejía viene la palabra de desviar, de desviarse. Entonces, es importante tomar en cuenta, hermanos, esto en el contexto correcto, que viene siendo lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Esas obras son las que estamos llamados nosotros a hacer. Son esas obras. Como bien estábamos diciendo también, nos estaba comentando el hermano Rodrigo, no es el anular las obras de la ley, como lo estábamos comentando, la circuncisión, todas esas obras que se hacían, esas prácticas. Y de ahí también se refiere a la carta a Santiago, que por cierto, pues también Martín Lutero, pues no le convenía, por así decirlo, no le convenía esta carta y quería pues sacarla, así como quería sacar la carta a los hebreos, así como quería sacar
Apocalipsis incluso, como que a sacar Judas. Entonces, la salvación, hermanos, es un proceso, no es un instante, como se cree. Entonces, esas obras, como bien ya lo mencionamos también, es por gracia de Dios, es por gracia de nuestro Señor. Hermano Rodrigo, si gusta, paso con usted a agregar algo más. Vale, hermanito, muchas gracias. Bueno, no, pues para que les quede más claro, para los que no han entendido bien todavía lo que son las buenas obras y las obras de la ley, vamos a escuchar en boca del propio Jesús cuáles son las obras de la ley y cuáles son las buenas obras. Vamos a mirar. Los que tengan Biblia, vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículos 21 en adelante. Entonces, vamos a hablar de las obras de la ley. Jesús va a hablar de la obra de la ley y luego él va a hablar de la buena obra. ¿Ok? Dice así, Mateo 5:21, no matarás, el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Eso es donde lo encontramos en el Antiguo Testamento, en las obras de la ley. En Éxodo 20:13, no matarás. Pero, ¿qué nos dice él? ¿Qué nos dice Jesús? En el mismo Mateo 5, pero el versículo siguiente, el 22 al 24, dice, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Por eso, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces, él dice, en la antigua ley era pecado o era obra, ir contra la ley, el no matar. Pero yo les digo, que la ley, o sea, que la buena obra va más allá. Estar peleado con su hermano, ¿sí? Es algo que merece juicio. No solo matar, estar peleados con el hermano. Y por eso él dice, si estás peleado con tu hermano, antes de presentar tu ofrenda al altar, vete, reconcíliate con tu hermano y ahí sí presenta tu ofrenda. Importante eso. Entonces, la obra de la ley, no matarás. La obra buena es el hecho de estar peleado con un hermano, es casi que matarlo. Por eso hay que reconciliarse con él. ¿Ok? Vamos a Mateo 5:27. Estoy parafraseando, o sea, son fragmentos, pues lo pueden leer completo para no alargarme. Entonces, Mateo 5:27 dice, no cometerás adulterio. ¿Dónde está eso en las obras de la ley? En Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. ¿Y qué nos dice entonces a continuación después de este versículo? Nos habla de la buena obra. ¿Cuál es? Dice, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio en su corazón. O sea, con solo mirarla y desearla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo que no todo que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Entonces, no se vayan a asustar, no vayan a entender esto literal. O sea, aquí Jesús no está diciendo que si mi ojo me hace pecar, yo me lo tengo que arrancar. No. Relájense. Lo que está diciendo Jesús, porque acá dice, es mejor entrar al cielo sin un ojo que entrar al infierno con los dos ojos. No. O sea, al infierno o al cielo no entramos con el cuerpo, entramos con el espíritu. Entonces, por eso hay que entender bien antes este término. Lo que está diciendo Jesús es que si tus ojos tienen la costumbre de estarle mirando la cola a la niña y imaginarse un poco de cosas, o los pechos, o yo qué sé, entonces lo que tú debes hacer es tratar de retirar tus ojos, porque sabes que en el momento que la mires fijamente, te vas a quedar contemplándotela, imaginándote. Entonces, o mejor mirarla directamente a los ojos y no mirarle nada más. O sea, es el saber dominar los sentidos que tienes. Esa es la buena obra.
pero el pecado ya no es como decir el acto sexual como tal, es en el adulterio, que era la obra de la ley. El adulterio para Jesús ya es el solo mirarla con deseo, ¿sí? E imaginarse cositas con ella en la mente. Ahora vamos al siguiente. Mateo 5:31 dice, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Eso está en Deuteronomio 24:1. Deuteronomio, ¿se acuerdan? Deutero, segunda nomio, ley. Bueno, Mateo 5:32 nos dice el versículo siguiente al 31. Dice, pero yo les digo, dice Jesús, si un hombre se divorcia de su mujer, a no ser por motivo de infidelidad, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada cometerá adulterio. O sea, primero, uno no se debe separar. Lo que unió Dios, que no lo separe el hombre. Ese es el mandato divino. Esa es la buena obra. ¿Sí? Ahora, el adulterio, ¿qué es? Si yo me separo de mi mujer, estoy mandándola a cometer adulterio. ¿Por qué? Porque lo que une Dios no lo separa el hombre. Y si ella, después de que yo la rechazo o terminamos la relación, va ella y se une con otro hombre, o yo voy y me uno con otra mujer, ya estoy cometiendo adulterio. Entonces, miren Jesús cómo nos antepone la obra de la ley frente a la buena obra. ¿Cuál es la buena obra? Hombre, tratar siempre de rescatar mi matrimonio. No como en la ley que, no, esta ya no me gustó, esta está fea, esta está vieja, chao, ya no me gusta, tome su carta de repudio y váyase para su casa. No, aquí no. Aquí Jesús nos dice, Dios los unió y nadie los puede separar. Ahora vamos al siguiente, dice Mateo 5:33, no jurarás en falso ni cumplirás, ¿qué? No jurarás en falso y cumplirás lo que has jurado al Señor. Eso está en Números 33, en el Antiguo Testamento. Pero ahora en Mateo 5:34 al 37, Jesús, después de habernos hablado en el 33 de esta obra de la ley, de no jurar en falso y cumplir lo jurado, nos dice Jesús, Mateo 5:34 al 37, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén. Tampoco jures por tu propia cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se le añada viene del demonio. Entonces, la antigua ley que nos decía, la obra de la ley, no jurarás en falso y lo que prometas lo cumplirás. El otro, Jesús nos dice la buena obra, no juren porque ustedes no son dueños de nada, ni siquiera de su vida. Hay gente que dice, te lo juro por mi vida. No, es que la vida no es tuya, la vida te la ha dado Dios. No puedes jurar por lo que no es tuyo. Te la ha prestado Dios. Y ahora, ¿qué nos dice Jesús? Dice, no juren por nada, ni por el cielo, ni por la tierra, ni siquiera por su cabello, porque usted no tiene la capacidad de hacerlo blanco por sí mismo. Bueno, hoy en día se los pintan, pero digamos, no tengo la capacidad de decir, quiero tener canas ya, y así, no tengo ese poder. Entonces dice, simplemente cuando usted diga sí, que sea sí, y punto, y cuando diga que no, sea no que diga, sí, y después diga, no, pero no, y luego, o si no diga, no, sí, y después diga, no, usted dijo que sí, ya, cumpla lo que dijo, sin tener que jurar, ni decir juro por tal cosa, ¿no? Tenga palabra cristiano, y si usted pone a jurar, nos dice Jesús, eso ya viene del demonio, viejito, tenga integridad, no tiene que andar jurando para nada, esa es la buena obra. Mateo 5:38, ¿qué nos dice? Jesús nos dice, ojo por ojo y diente por diente. Eso lo encontramos en Éxodo 21:24. Pero después dice Jesús otra vez en el siguiente versículo, del 39 al 42, dice, no resistan al malvado. Si alguien te golpea la mejilla derecha, ofrécele la otra. Si alguien te obliga a llevarle la carga,
llévasela el doble más lejos. Da al que te pida, al que espera de ti algo prestado, no le vuelvas la espalda. Entonces Jesús nos dice, en la ley decía ojo por ojo, o sea, si tu hermano te hace un daño, tú le tienes que hacer un daño igual para recuperar. Eso era el código Hammurabi. Eso viene de la cultura babilónica, que fue absorbido por la cultura hebrea, pero eso es otro tema de otro programa. Entonces, se creía en el ojo por ojo y diente por diente. Si tú me haces un mal, yo te tengo que devolver un mal equivalente al mal que me hiciste para estar a paces. En cambio, Jesús, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la buena obra? No resistan al malvado. Si te golpea una mejilla, ponle la otra. Si te obliga a llevar una carga, pues llévasela el doble de lo que él quiere que se la lleves. ¿Sí? Al que te pida, dale. ¿Sí? No le vuelvas a la espalda al que necesita. Esa es la buena obra de Jesús. Por último, para no alargarme mucho, dice Mateo 5:43, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Eso lo encontramos en Levítico 19:18. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice Jesús en el siguiente versículo, el 44 y 47? Ojo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? También los cobradores de impuestos lo hacen y saludan solo a sus amigos. ¿Qué tiene de especial? Entonces, hasta los satanistas aman. Ellos se aman entre ellos, entre el mismo grupo de satanistas se aman, tienen amor. Eso no los hace hijos de Dios, pero se aman entre ellos. Entonces, ¿qué es la ley? La diferencia, que en la ley nos decía, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo, o sea, tenlos aparte. Pero Jesús nos dice, no, la buena obra no es esa de la ley, la buena obra es que usted ame a sus enemigos, porque hasta los paganos, la gente inicua, ama a los suyos y odia a los que no son suyos. Hagan ustedes diferente, la buena obra, amen a sus enemigos. Entonces, aquí creo que el mismo Jesús nos establece bien la diferencia entre lo que son las obras de la ley antigua y las buenas obras. Para que lo tengan presente, Mateo 5, versículos 21 en adelante. Bueno, y hablando de adelante, le voy a dar el paso a mi hermano Milton, y se nos fue Rosendo. Hermano Milton. Sí, hermano, ya voy. Bueno. Perfecto. Yo quiero también hacer énfasis en lo que ya dijo el hermano Rodrigo, que Jesús enseñó las buenas obras en el texto que mencionó del hermano Rosendo, que sería bueno que lo leyéramos, hermano Rodrigo, en Mateo 25, del 35 en adelante. Ojo, ellos dicen que las obras no nos ayudan para la salvación, pero miren qué enseña Jesús. Mateo 25, del 31 en adelante, listo. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos?
¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, en verdad os digo que cuando lo hicisteis con uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Nos vamos a detener ahí un momento, hermano. No pierda de vista esa cita porque vamos a continuar a ver si es cierto lo que dicen los hermanos no católicos. Por ahí se me queda. Y gracias otra vez. Si nos damos cuenta, y esto que Jesús predica lo enseña la Iglesia Católica, de hecho lo llama las obras de misericordia corporales. Entonces, ¿y qué nos dice Jesús? Que estas personas que hacen estas obras son representadas como las ovejas, que van a la derecha. ¿Y cómo llama Jesús? Vengan benditos de mi Padre, y empieza a mencionar las obras, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que las obras que producieron, pues les ayudaron para su justificación, les ayudaron para su salvación. Es que también hay mucha diferencia en esto, ojo. Voy a citarlo también. Los fariseos también a veces hacían sus obras, daban limosna, porque la palabra de Dios dice que la limosna purifica, pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos no lo hacían por agradar a Dios, sino por agradar a la gente. O sea, también hay obras que se hacen con hipocresía, porque ¿qué les decía Jesús? Ustedes, cuando no sean como los escribas y fariseos, que ellos dan limosna y lo anuncian con trompetas, etcétera. Pero cuando uno hace las obras por agradar a Dios y por amor a la gente, como ya lo decía el hermano Rodrigo, la palabra tan importante, caris, ese amor que solo Dios nos tiene, pero que nosotros también podemos imitarlo, creo yo, ¿verdad? Con nuestras buenas obras. Si lo hacemos con esa finalidad, pues, ¿qué nos va a decir el Señor? Vengan, benditos de mi Padre. Y ahora vamos a ver lo que dicen los hermanos separados, ¿no? Que las obras no ayudan para nuestra salvación. Hermano Rodrigo, ¿qué va a pasar con los que no hacen las buenas obras? ¿Qué les va a decir el Señor? Uy, eso sí está grave, vamos a leerlo. Ay, Dios mío. Versículo 41, Mateo 25. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces le responderá, en verdad os digo, perdón aquí un segundo que tengo una alarmita ahí, dame un segundito, ahora sí, qué pena. Y entonces él le responderá, en verdad os digo que cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo lo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos. Te alabamos, Señor. Bueno, hermanos, yo creo que la palabra de Dios habla por sí sola y vemos cómo esta doctrina de la sola fe, sin obras, se cae por el piso y el mismo Jesús la derriba. Pero quiero también citar otra cita, valga redundancia, otro texto, mejor voy a cambiar, porque, bueno, quiero citar otro texto que Jesús nos menciona, y ojo, hermano Rodrigo, para que lo vaya buscando, se lo doy de una vez, el Evangelio según San Juan, capítulo, permítame, lo tengo aquí apuntado, creo que es 10 por ahí, voy a verificar, vamos a ver, están notas aquí, creo que es 10:32, pero voy a ver. Vamos a ver, es que tengo un montón de citas aquí, pero hay unas que... Jesús les dijo, muchas obras buenas que vienen del Padre os he mostrado. ¿Esa es? Sí. Ok. Jesús les dijo, muchas obras que vienen del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de esas obras queréis apedrearme?
Nos damos cuenta que Jesús, sí, hermano, gracias. Nos damos cuenta que Jesús también enseñaba, y no solo enseñaba, sino hacía las buenas obras. Ahora, ¿ustedes creen que si Jesús hubiera hecho las obras de la ley, los judíos lo hubieran apedreado? Claro que no, porque esas obras ya nos damos cuenta que no, que con Jesús ya cambió todo eso, como lo dijo el hermano Rodrigo. Entonces, igual, si las buenas obras no ayudaran, tampoco, o sea, a los judíos les diera igual si Jesús las hiciera o no, pero nos damos cuenta que los judíos se molestan con la actitud de Jesús. ¿Y cuál es esa actitud? De ser misericordioso con los pecadores, de ser misericordioso con aquellos que no eran judíos, que ellos los llamaban paganos, en fin. Jesús hacía tantas buenas obras y por eso a él dice, ¿por cuál de todas estas buenas obras me queréis apedrear? Entonces yo creo que hay muchos casos en los que los protestantes son similares a los judíos, no creen en la Eucaristía, también dudan de eso, como los judíos, en fin, y en este caso también yo creo que si existiera Jesús en este tiempo, los protestantes igual creo que lo quisieran apedrear por enseñar y predicar las buenas obras, ¿no? Y hasta ahí voy a llegar, hermano Rosendo, no sé si quiere agregar algo. Hola otra vez, muchísimas gracias. Adelante, hermano. Se te apagó el micrófono. Ahí está, perdón, ok, ahí está, ¿verdad? Ya activado, discúlpenme. Ok, es que se me fue ahorita la señal. Se te volvió a apagar. Está vivo, ya. Ya cobró vida. Sí. Ok, ahí disculpen. Adelante. Bien, ahí parece que ya. Ok, gracias. Otra vez. Te va a tocar ponerle el dedo ahí encima o no sé. Se me hace que sí. Así pasa. A veces el enemigo no quiere que uno diga. El mendigo A ver, enemigo. al parecer ahí ya. Sí, así es. Sí, ahí ok, gracias, hermano Rodrigo. Al parecer ya. Bueno, esperemos que no se ponga otra vez el mute. Muy bien. Ahí disculpe que se me fue ahorita la señal. Sí, siguiendo con lo que estaban comentando ustedes, hermanos, sobre las obras buenas y las obras malas. Si nos vamos también aquí ahorita a la carta a Santiago, capítulo 2, versículo 14, que nos dice, hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse ni qué comer, y ustedes les dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense, sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. Y sería fácil decirle a uno, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras. Aquí yo creo que también igual está muy claro, está muy claro la palabra de Dios. Y les quiero también compartir aquí en parte de los apuntes que tengo, ¿qué nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica? A nosotros como laicos. Fíjense, en el numeral 901, dice, los laicos consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo están maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu. En efecto, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario,
el descanso espiritual y corporal, inclusive, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el espíritu, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Voy a hacer una pausita aquí, porque todavía sigue aquí el numeral. Yo pienso, no sé qué opinan ustedes, hermanos, yo pienso que aquí, si no estuvieran estas enseñanzas, pues simplemente no, yo creo que no haríamos nada, estaríamos como detenidos. Si no contaran las obras, pues no tendría chiste nada, estaríamos yo creo que prácticamente en el cielo. Aquí el catecismo nos remite a la primera carta a Pedro, capítulo 3, perdón, capítulo 2, versículo 11. Es del 15, pero quiero mencionarlo quiero proclamarlo un poquito desde el 11. Dice: amados hermanos, por ser aquí, que se abstengan de los deseos carnales que hacen la guerra al alma. Lleven una vida ejemplar en medio de los que no conocen a Dios. De este modo, esos mismos que los calumnian y los tratan de malhechores, notarán sus buenas obras y darán gloria a Dios el día de su visita. Sométanse, el versículo 13, sométanse a toda autoridad humana por causa del Señor, al rey porque tiene el mando, a los gobernadores porque él los envía para castigar a los que obran mal y para animar a los que obran bien. La voluntad de Dios respecto de ustedes es que, obrando el bien, y bueno, aquí en mi Biblia dice un poquito fuerte, obrando el bien, acallen la ignorancia de los imbéciles. Palabra de Dios. Entonces, si nos fijamos aquí, tenemos muchísimos ejemplos sobre la importancia de las obras, sobre el resaltar esa importancia que cuenta eso. Es importante la fe, claro que sí, pero que va acompañada. Yo hago oración, pero esa oración me lleva a las obras, me tiene que llevar a la acción. De la oración me tiene que llevar a la acción. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues esta observación, personal. A fin de cuentas, las obras, pues, ¿para qué es? Para que seamos más misericordiosos, que seamos tan misericordiosos como nuestro Señor. Ese es el ejemplo, esa es la finalidad, es la importancia, mis queridos hermanos. Entonces, por eso hay que saber, por eso hay que estudiar lo correcto. Si es fe, con obras. Entonces, pues así es, hermanos. ¿Qué opinan al respecto? Sí, vamos a ceder al hermano Rodrigo y quiero pedirle, hermano, que no que sea breve, no, al contrario, sino que termine de exponer todo lo que tiene para ir ya finalizando, ya que ya estamos en punto de la hora, y luego yo terminaré con un comentario pequeñito, pero que quiero hacer y quiero enfatizar también eso. Pero ahora sí, hermano, desahógese. Bueno, entonces yo me encontraba por aquí con 12 razones bíblicas sobre la importancia de las buenas obras a la luz de la Biblia. ¿Por qué la Biblia nos dice que las buenas obras son importantes?
Primero, nos da ejemplo en cumplir con las buenas obras que Jesús, las obras que Jesús nos muestra, que provienen del Padre. Ya este versículo nos lo leyó nuestro hermano Milton, Juan 10:32. Jesús les dijo, muchas obras buenas que vienen del Se Padre. lo quité, hermano. ¿Ah? No, pero está bien, o sea, ahí reforzamos el concepto. No, como le decía, quiero hacer, de hecho, como le digo, casi la mayoría de mis argumentos los saqué de un video suyo, de un debate que tuvo con una persona por ahí. Eso me honra, me alegra mucho, Milton, de verdad me siento honrado por eso. Bueno, hermanito, entonces dice, muchas obras buenas que vienen del Padre os he mostrado, ¿por cuál de estas obras queréis apedrearme? O sea, Jesús nos muestra cómo cumplir las buenas obras que son hechas desde el Padre, o sea, mostradas por el Padre, y las cumple Jesús, nos la da como ejemplo. Listo. Segundo, nosotros imitamos las buenas obras de Cristo, ¿sí? Y estamos mostrándole a los demás a Cristo a través de nuestras vidas para que crean y se conviertan. Dice Mateo 5:16, brilla así vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. O sea, con nuestras buenas obras, los demás dicen, uy, este Cristo sí es real. El Dios de esta gente sí está vivo. Y se convierten. Tercero, es una forma de reconocer la santidad en la vida de un verdadero creyente. Dice Hechos 9:36, había en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas, era rica en buenas obras y en limosnas que hacía. Miren, una mujer, y es resaltada en la Biblia, ¿por qué? Porque era rica, o sea, tenía muchas buenas obras y en limosnas. Primera Timoteo 2:10 dice, sino con buenas obras como conviene a mujeres que hacen profesión de piedad. O sea, las mujeres que viven su fe, que hacen profesión de piedad, están acompañadas de buenas obras. Primera Timoteo 5:10 dice, y tenga testimonio, y tenga el testimonio de sus buenas obras, haber educado bien a los hijos practicando la hospitalidad, lavado de pies de los santos, socorrido a los atribulados y haberse ejercitado en toda clase de buenas obras. O sea, Pablo le manda a Timoteo que los de la iglesia tengan el testimonio de sus buenas obras. Muy bien, para así conocer quiénes son santos y quiénes no. No, es que yo soy santo, pero solo por la fe, sin buenas obras. Sí, cómo no, diablito. Bueno, 4. Los verdaderos hijos de Dios tenemos la responsabilidad de cumplir con practicar el amor mediante nuestras buenas obras, porque ese es el sello de Jesucristo en nuestra vida. Efesios 2:10. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Acuerdan que el protestante dice, no, yo lo hago por mi fe, no puedo hacerlo por mis obras. Ni es su fe, ni es sus obras. Efesios 2:8 nos dice que la fe proviene de Dios y las buenas obras Él las dispuso, ¿sí?, de antemano para que nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, las podamos practicar. Entonces, la quinta, las buenas obras son la forma como nos diferenciamos de los falsos creyentes. Primera Timoteo 5:25 dice, del mismo modo, las obras buenas son manifiestas y las que no lo son no pueden quedar ocultas. Entonces, toda obra buena, por más que esté en secreto, en algún momento sale a la luz, igual que el pecado. Por eso es mejor abundar más en obras buenas que en obras malas. Sexto, las buenas obras son un mandato directo del apóstol Pablo a todos los creyentes con el fin de enriquecernos espiritualmente y practicar el amor haciendo el bien al prójimo porque es bueno y provechoso para todos. Primera Timoteo 6:16, que practiquen el bien, que se enriquezcan de buenas obras, que den con generosidad y con libertad. Tito 3:8,
Es cierta esta afirmación y quiero que en esto te mantengas firme para que los que creen en Dios traten de sobresalir en la práctica de buenas obras. Esto es bueno y provechoso para los hombres. Séptima, ya casi voy a terminar. La otra razón por la cual todo creyente debe tener buenas obras se debe a que así nuestros perseguidores no podrán acusarnos gracias a nuestras buenas obras como testimonio de Cristo en nosotros. O sea, nuestros enemigos, mientras obremos bien, no tendrán nada de qué acusarnos. Dice Tito 2, 7 al 8. Muéstrate dechado de buenas obras, pureza de doctrina, dignidad de palabra, palabra sana, intachable, para que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo que decir de nosotros. Primero de Pedro 2:12. Tener en medio a los gentiles una conducta ejemplar, a fin de que en lo mismo que os calumnian como malhechores, a la vista de vuestras buenas obras, den gloria a Dios en el día de la visita, o sea, en el día final, en el día del juicio. 8. El verdadero pueblo de Dios son los creyentes que practican las obras. Que yo soy el pueblo de Jehová, pero porque yo no practico buenas obras, yo soy salvo solo por la fe. Amén, aleluya. Jehová vive. No. Tito 2:14. El cual se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, fervoroso en buenas obras. 9. Ya voy a terminar. El apóstol Pablo le enseña a Tito que los que no tienen buenas obras son unos inútiles. Tito 3:14. Que aprendan también los nuestros a sobresalir en la práctica de las buenas obras, atendiendo las necesidades urgentes para que no sean unos inútiles. O sea, el que no practica buenas obras en la iglesia no sirve, es un inútil. 10. O sea, el que puede hacerlas si no las hace es un inútil. 10. Son mandatos para toda la iglesia que nos animemos entre nosotros a realizar buenas obras con amor. O sea, entre nosotros, oye, ve, haz esto, haz lo bueno. O sea, nos animemos a hacer lo bueno los unos a los otros. Dice Hebreos 10:24, ayudémonos los unos a los otros para incitarnos al amor y a las buenas obras. 11. Ya casi vamos a terminar. Porque nos justifican, demuestran que valió la pena el sacrificio de Jesucristo, ¿sí? El que hizo por nosotros en la cruz del Calvario a través de nuestro testimonio de vida, dándole vida a nuestra fe, la cual también justifica que Jesucristo nos salve por amor, o sea, por gracia. Entonces, Santiago 2:24 al 26. Como ven, el hombre no es justificado solo por la fe, sino también por las obras. Lo mismo pasó con Rahab la prostituta. No hizo méritos con las obras, alojando a los mensajeros y haciéndolos salir por otro camino, como el cuerpo sin aliento está muerto, así está muerta la fe sin obras. Finalmente, 12. Porque todos los creyentes y no creyentes seremos juzgados por nuestras buenas y malas obras. Romanos 2, del 6 al 14. Que pagará a cada uno según sus obras, dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. En cambio, castigará con la ira. ¿Recuerdan Mateo 25? Que nos leyó nuestro hermanito Milton. Dice, en cambio, castigará con ira y violencia a los que por egoísmo desobedecen a la verdad y obedecen a la injusticia. Habrá angustia y tribulación para todo el que obre mal. Primero para el judío, después para el griego. Habrá gloria y honor para todo el que obre bien,
primero para el judío y después para el griego, porque Dios no hace diferencia entre unos y otros. Los que pecaron sin tener la ley, sin la ley perecerán. Los que pecaron bajo la ley, según la ley, serán juzgados, porque Dios no perdona a los que escuchan la ley, sino a los que la cumplen. Cuando los paganos que no tienen ley cumplen espontáneamente lo que exige la ley, no teniendo ley, ellos son ley. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si una persona por alguna razón no llega a conocer a Dios, nunca le predicaron de Jesucristo, pero él en su buena conciencia, en lo que conoció, el Dios que conoció, el que le mostraron, pues en esa religión, él hizo en su conciencia lo bueno, ¿sí? Ayudando al prójimo, a pesar de que él no haya tenido la verdad de Jesucristo ni haya recibido el evangelio, será juzgado conforme a las buenas obras que cumplió y a su buena conciencia, o sea, a la fe que él recibió y practicó de buena conciencia. Bueno, hermanito, espero que les haya gustado. Doy paso, ¿quién sigue? Creo que sigue Milton. Sí, sigo yo, pero me gustaría que se despida el hermano Rosendo para despedirme yo y nada. ¿Se fue? Sí. Vamos a ver si ya vino. Ahí está. Ahora sí. Hermano Rosendo, despídase. No. Estoy tomando Coca-Cola, me van a regañar, ¿eh? ¿Cómo? Nada, que estaba tomando Coca-Cola y me van a regañar. Rosendo, ¿dónde estás, Rosendo? Que no te veo. ¿Dónde estás, hermanito? Ay, espérame, es que no sé si tiene mal señal o algo así. Ahí entro. Rosendo. Despídase, hermano. Gracias. No sé qué está... Ok, gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Disculpen, otra vez se me fue la señal, otra vez. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues como vemos es un tema, yo creo que muy amplio. Yo lo admito, tengo muchísimo que aprender y me despido muy enriquecido, cada vez pues amando más a nuestra Santa Iglesia, y sí, pues saber esa diferencia, sobre el contexto correcto de las Sagradas Escrituras, de que la fe y las obras son ambas para lograr la santidad que pues los católicos anhelamos. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Bueno, gracias hermano Rosendo, gracias hermano Rodrigo por haber estado acá. De verdad ha sido todo un placer, un honor para este grupo, para este proyecto de apologética que tenemos, tanto en Facebook, en WhatsApp, como también en YouTube. Y yo me quiero despedir haciéndoles, si nos están escuchando, a nuestros hermanos no católicos con todo el respeto que me merecen, con todo el cariño. De verdad, esto no lo hacemos para atacarlos, lo hacemos para que ustedes conozcan la verdad y por esa verdad sean libres. Esta es una reflexión que les quiero hacer. A ustedes les han enseñado, ojo, a ustedes les han enseñado que no salvan las obras. Sin embargo, nos damos cuenta que Pablo habla de las obras de la ley cuando se refiere a que no nos ayudan a la justificación. Sin embargo, nos damos cuenta que si ustedes dejan de dar el diezmo, que por cierto Jesús nunca enseñó, no dicen, no pasa nada porque es una obra, no te salva. No, si ustedes dejan de dar el diezmo, los condenan, los maldicen. Entonces nos damos cuenta cómo entre ellos mismos se contradicen y los hacen caer a ustedes en un error también. Las obras de la ley, que entre ellas entra el diezmo, no salvan, porque muchas veces por dejar de dar el diezmo, por dar el diezmo,
dejamos de hacer buenas obras, dejamos de ayudar a nuestro prójimo. Y eso es lo que el Señor no nos pide lo contrario, ayudar al prójimo. Esas personas que a ustedes, me van a disculpar la palabra que voy a usar, pero esas personas que a ustedes les han lavado el cerebro, dense cuenta que los están engañando, no sigan ahí, dense cuenta de lo que realmente enseña la Biblia, de los textos que ellos sacan de contexto, y recuérdenlo, un texto sacado de contexto es un pretexto. Así es que muchas bendiciones para ustedes, hermanos no católicos que nos escuchan, muchas bendiciones para nuestros hermanos que forman parte de esta iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y sigamos adelante, que sabemos que ni los poderes ni nada, ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra esta iglesia. Muchas bendiciones, un abrazo y chao, chao. Chao, bendiciones. Dios los bendiga, gracias. Bendiciones, gracias.